Aleluya, aleluya. Algo maravilloso es Él. Los hermanos que no les gusta orar se pierden esa bendición. Pero qué bueno que hay un grupo de hermanos que les gusta orar y madrugan a orar. Eso es maravilloso porque el corazón se va encendiendo y nuestras vidas se van tornando diferentes. Nuestros cultos son diferentes y todo es diferente porque hay fuego de Dios en nuestras vidas. Una canción para dedicarle a Dios primeramente y luego a nuestros amigos. Hay otra alabanza para el Rey. Gloria a Dios. ¿Qué sabes tú de Jesús? ¿Qué sabes tú del Señor? ¿Qué sabes tú de Jesús? Te pregunto, pecador. Permíteme decirte que Él es el Padre eterno, Dios fuerte y poderoso, el príncipe de paz. Es el alfa y la omega, esperanza del que sufre. Ven a Él, amigo mío, y vida eterna Él te dará. ¡Aleluya! ¿Qué sabes tú de Jesús? ¿Qué sabes tú del Señor? ¿Qué sabes tú de Jesús? Responde por favor. Él es camino y la vida, de los siglos roca eterna. Él es el pan de vida, de los hombres es la luz. Es el verbo hecho carne, el Dios entre los hombres. Él es el Rey de gloria, el verdadero Dios. Es mi Cristo Jesús. Él es camino y la vida, de los siglos roca eterna. Él es el pan de vida, de los hombres es la luz. Es el verbo hecho carne, el Dios entre los hombres. Él es el Rey de gloria, el verdadero Dios. Es mi Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! Muy bien, apreciados hermanos y amigos, continuamos con esta serie del análisis a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, que cada vez se torna más interesante por ese profundo contenido que tiene esta carta. Una carta que debe ser leída y estudiada y practicada. Hay que llevarla al corazón, como ya se ha dicho en otras ocasiones. Para iniciar, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios
precisamente en el capítulo 1 y el verso 15 hasta el verso 22, que a la letra dice: por eso yo, por mi parte, dice el apóstol Pablo, desde que me enteré de la fe que tiene en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sea iluminado los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él os ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Esta preciosísima escritura nos deja entrever una oración verdaderamente hecha para que el pueblo de Dios adquiera el conocimiento que se necesita para conocer al Dios verdadero, a Jesucristo y la vida eterna. Hay unos apuntes muy interesantes en esta oración, ya que tenemos que poner en alta relevancia el propósito de la oración entre el cristiano. Es cierto que la Biblia nos dice que debemos orar los unos por los otros y que debemos sobrellevar la carga los unos por los otros. Pero que a diferencia de estas peticiones, hay otras que están por encima, como es el hecho de que el creyente debe ser iluminado para que reciba la revelación de Dios. Hoy hay mucho conocimiento. Bien sabemos que la Biblia tiene dos formas de interpretación. Una es la interpretación que se le da secularmente. Y para ello, pues vamos al instituto bíblico o vamos al seminario y nos graduamos como teólogos. Y hay teólogos por todas partes. Y se habla mucho, pero muchísimo es de la doctrina en una forma, en otra. Se hacen investigaciones en relación con los escritos antiguos para que todo aparezca conforme a los originales del hebreo y del griego. Y se sigue investigando y la gente sigue adquiriendo conocimientos. Pero a pesar de esto, no han conocido al Dios de la Biblia. Tenemos el caso de los discípulos que iban camino de Emaús en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Allí encontramos a estos varones hablando de los últimos acontecimientos y de pronto llega una tercera persona y les pregunta qué pláticas lleváis. Y ellos dijeron: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado? Y comenzaron a narrarle los últimos acontecimientos y de la esperanza que tenían de que el que había muerto en la cruz del Calvario hubiera resucitado. Y a partir de ese entonces, él les abrió las escrituras
y les enseñó todo lo que era necesario que se cumpliese lo que está escrito acerca de él en los profetas y en los salmos. Y no le conocieron hasta que llegando a la aldea, lo invitaron a que se quedara, y cuando iban a cenar, que partieron el pan, lo bendijeron, entonces él les aclaró la mente y conocieron quién era el que estaba ahí, que era su propio maestro. Aún a los discípulos, en este mismo capítulo 24 del libro del evangelista Lucas, nos dice que el Señor le abrió el entendimiento a los discípulos para comprender las escrituras. De tal manera que se necesita entrar en una dimensión netamente espiritual, porque la Biblia es un libro espiritual. Y para poderlo entender, tenemos que entrar en esa dimensión espiritual. Tenemos que pedirle a Dios que Él nos ilumine, que Él nos dé entendimiento, porque esto es palabra de Dios. Y la Biblia dice que el hombre natural no percibe, no entiende. Eso nos lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2 y el verso 14. La persona que ha nacido de nuevo no tiene problemas en entender las escrituras. Sin embargo, es necesario que cuando la lea, debe pedir la dirección de Dios para que Dios le dé entendimiento y más revelaciones. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pablo oraba por la iglesia en Éfeso y por ende a todos los creyentes de todas las épocas, de todos los siglos, para que Dios abra el entendimiento, los ojos del entendimiento, para que le conozcamos a Él, porque conociéndolo a Él no habrá nadie que nos separe del amor de Dios. Realmente es imposible que una persona que haya gustado el don de Dios, haya conocido a Cristo, haya tenido un encuentro personal con Él, se regrese. Son muy escasos. Los que se regresan es porque realmente todavía no han entendido. Han gustado, sí, de los bienes venideros, pero no han conocido al Señor de gloria. Es importante entonces que nosotros entremos en esa segunda interpretación que nada tiene que ver con los sabios de este mundo, como dice el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 2. Sin embargo, hablamos sabiduría, y sabiduría no de este siglo que perece, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Los más eminentes, los más estudiados, los más letrados no han podido entender las escrituras a pesar de sus conocimientos. Pero esa persona sencilla que escasamente sabe leer, entiende más que ellos. ¿Por qué? Porque entra en una dimensión que no es de este mundo. El Señor dijo, ustedes no son de este mundo, yo tampoco lo soy. Si fueran del mundo, el mundo los recibía, el mundo los entendería, el mundo los aplaudiría, pero no. Como no son del mundo, antes, al contrario, el mundo los aborrece. El mundo no los quiere oír, y por eso el mundo quiere torcer las escrituras para que a la gente no le resplandezca la verdad del glorioso evangelio de Cristo. Y esto viene de parte de Satanás, que dice en la Biblia que el príncipe de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria del evangelio de Cristo. Básicamente, entonces necesitamos consagrarnos a Dios, amar su palabra, porque ese es otro requisito, que amemos su palabra de verdad para que podamos guardarla y ponerla en práctica. Entonces, vamos a mirar algunos detalles importantes
en esta escritura y analicemos la oración de Pablo, lo que el apóstol Pablo está solicitando a Dios, su ruego. Él no está pidiendo que bendiga a la iglesia con bienes. Él no está preocupado porque los hermanos no tienen con qué pagar servicios públicos, con qué pagar el arriendo o el mercado de mañana, porque Pablo entendió muy bien lo que él enseñó a los discípulos. No se afanen por el día de mañana, bástale cada día su afán. Nosotros sabemos que en Cristo todas estas cosas son añadidas, que Dios nos las concede por su gracia, pero que lo más importante son aquellas palabras dichas por el Señor cuando dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las otras cosas, esas cosas por las cuales nos afanamos, son añadidas. Se hace mención en esta petición de lo siguiente. Miremos esta lista que es muy importante para que la tengamos en cuenta. 1. Pablo dice en su oración a Dios que nos dé sabiduría. Y sabiduría no de este mundo. Sabemos que la sabiduría es necesaria para aplicar el conocimiento. La Biblia dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hay muchas cosas que se pueden adquirir. Los conocimientos en todas las áreas del saber son importantes, pero cualquier conocimiento que el ser humano tenga necesita sabiduría para poder aplicar, para poder hacer las cosas correctamente, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y en la práctica es donde comienza a notarse la sabiduría. Por otra parte, la sabiduría nos agrega unos conocimientos acerca de lo que nos conviene y no nos conviene en la vida cristiana. La sabiduría es para hacer las cosas conforme al pensamiento de Dios y no conforme a nuestros pensamientos. Por eso dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces necesitamos esa sabiduría. Y para ello le pedimos al Señor que nos conceda ese privilegio, que de parte de Dios, a través de su Santo Espíritu, nos conceda la sabiduría. En segundo lugar, tenemos la revelación. Porque hay muchas cosas que a nuestra mente finita están ocultas y es necesario que esa cortina, ese velo, se corra para que podamos ver el verdadero contenido que la Escritura tiene para con nosotros. Porque cuando no tenemos la revelación, cada quien se va por donde le parece que es, y de allí a veces pueden más los conceptos que lo que Dios quiere enseñarnos a través de esa palabra. Hay muchos conceptos, hay muchas reglas, hay muchas cosas inventadas por el hombre, pero la palabra revelada es necesario para aplicarla correctamente. Entonces Pablo está pidiendo que la iglesia tenga esa revelación. Y aquí tenemos también el conocimiento, del cual ya hemos hecho mención, que uno puede tener mucho conocimiento, puede tener mucha sabiduría, pero al final, si no conoce a Cristo, de nada le sirve. La verdadera sabiduría, no la sabiduría de este siglo, sino la sabiduría que proviene de Dios. Esa sabiduría que nos hace sabios para caminar con Cristo. Esa sabiduría que nos capacita para el reino de Dios. Pero es necesario tener el conocimiento de quién es realmente Cristo. Algunos dicen que Cristo es la tercera persona en la deidad. Otros dicen que en la deidad solamente hay dos, el Padre y el Hijo. Dualismo. Y así en ese orden de ideas, otros dicen que Cristo es un ángel que se encarnó. Pero entonces Pablo
debido a tantas filosofías e ideas que tienen los hombres, él dice, Señor, ábreles el entendimiento para que tengan revelación, para que tengan el verdadero conocimiento, para que sea alumbrado el entendimiento para comprender con todos los santos la longitud, la altura, la anchura y la profundidad y de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Que podamos tener esperanza. La gente ha perdido la esperanza y cuando se pierde la esperanza entramos en un estado de estrés. Entramos también a ser parte del conformismo. Pero si tenemos esperanza, la Biblia dice, y no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Nuestra esperanza está puesta en Jesús. Nuestra esperanza está puesta en el galardón que Dios ha prometido a los que le aman. No importa qué situaciones puedan surgir. No importa cuántas cosas se puedan acabar, pero que nunca se nos acabe la esperanza de ver al Cristo en gloria, de ver la majestad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque eso alimenta nuestro ser, nos da las fuerzas cada día para seguir luchando, para seguir perseverando en el Señor, porque solo los que perseveran hasta el fin, estos llegarán con victoria a la meta final. Entonces, no perdamos la esperanza en Cristo. También tenemos llamamiento para que entendamos a qué nos llamó el Señor. Entendamos el propósito de Dios, que Dios no nos ha llamado para ser unas porcelanas, para exhibirlas sobre un escritorio, en alguna mesa. No, que hay un llamamiento. Y vamos a ver en qué consiste, porque hay diferentes llamamientos dados por Dios, para que podamos descubrir las riquezas que hay en Cristo. Es que la verdad es que poco sabemos, porque poco tiempo dedicamos a escudriñar las enormes riquezas que están en Cristo. Cristo es lo más grande que nos ha sido concedido. Cristo es lo más grande que se nos ha dado a nosotros los seres humanos. Por eso entrar en esa dimensión maravillosa nos da esa oportunidad de poder entender, de poder conocer las riquezas que hemos heredado en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Esa herencia, la herencia que tenemos todos los santos, la herencia que también se hace a través de Cristo el Señor. Todo esto nos da a entender el Señor que hemos sido salvos por la gracia, somos unidos por su gracia y unidos como iguales, tanto judíos, griegos, gentiles, todas las personas de todos los niveles sociales, de todas las razas, de todas las lenguas, unidos como iguales. Entonces, Pablo está pidiendo al Señor que entendamos esto, que somos uno en Cristo y que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, como lo dice el capítulo 4 de esta maravillosa carta. Ahora miremos la parte de los llamamientos, de la cual se hacía referencia para cuando Pablo estaba orando para que el Señor nos diera entendimiento, para que entendamos sus propósitos al cual Él nos ha llamado. Tenemos en Cristo un llamado celestial, Filipenses 3:14. Tenemos el llamado a venir, Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llamados a entrar
Mateo 7, 13, 14, cuando nos habla de la puerta. Procurad o esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Más angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos, muy poquitos, son los que la hallan. Procuremos, pues, entrar por esa puerta y caminar por ese sendero corto, por ese sendero estrecho, donde solamente caminarán los redimidos de Cristo. No solamente somos llamados a venir, llamados a entrar, sino llamados a seguir. Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Siendo que tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Llamados a permanecer, Mateo 24, 13, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Llamados a ser santos, Efesios 1, 4. Llamados a ser santos. Dios nos ha separado para que seamos de Él, vivamos para Él y estemos en Él. Por lo tanto, la santidad es un requisito, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la vida santa es un requerimiento para todos los creyentes. Desafortunadamente, hoy esa palabra santo ha sido tergiversada, ha sido como más bien diseñada para otros fines. Pero realmente el propósito de Dios es que seamos íntegros en cuerpo, alma y espíritu, que seamos transparentes, cristianos de verdad, lumbreras que brillen, no lumbreras apagadas, no lámparas apagadas, sino verdadera luz en un mundo que está siendo totalmente invadido por las tinieblas. Y nosotros debemos brillar. Y para eso es precisamente esto de la santidad, que la gente conozca que realmente somos hijos de Dios y somos esos santos de parte de Dios. Llamados a ser de Cristo, Romanos capítulo 1, verso 6. Llamados a ser de Cristo y de nadie más. Él nos compró con su preciosa sangre vertida en el Calvario. Le pertenecemos a Cristo, dice Pablo a los Corintios. Por lo tanto, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros debemos entender que todo nuestro ser le pertenece a Dios y que no nos hicimos a nosotros mismos, que no nos salvamos a nosotros mismos, que no nos rescatamos a nosotros mismos, sino que hubo quien pagó el precio del rescate, hubo quien nos salvara. Precisamente es el Señor, y el que nos salvó es el que tiene derecho sobre nuestras vidas. Pero a veces nosotros queremos hacer lo contrario, queremos creer en Cristo, pero ser independientes de Cristo, y eso no se puede. Le pertenecemos a Cristo y no podemos andar independientemente de Cristo. Todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Llamados a heredar bendición. Esa bendición que Dios nos ha otorgado en Cristo, según el verso 3, bendito sea el Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. No hay nada que añadirle. En el sentido espiritual, todas las bendiciones son nuestras en Cristo, de manera que allí no hay que añadirle nada. De pronto, cuando hablamos Dios lo bendiga, pues bueno, que lo bendiga con la parte material, porque son dos formas de bendición que lo vamos a ver más adelante, si el Señor nos lo permite. Llamados a su reino y gloria.
Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Llamados a su reino, llamados a participar de su reino y llamados a participar de su gloria eterna. En este orden de ideas, teniendo en cuenta los llamamientos, el creyente es llamado a tener una conducta especial, porque somos reyes y sacerdotes separados para Dios y su trono. Por lo tanto, los capítulos 4 al 6 nos hablan precisamente de esa conducta que debe tener el cristiano en este mundo. Debe mantenerse en unidad, según el capítulo 4, del verso 1 al 16. Debe permanecer en la justicia de Dios. Según el capítulo 4, verso 17 al 32, nosotros hemos sido justificados y debemos hacer justicia. No debemos ser injustos, sino practicar la justicia en santidad y en verdad. Tiene que ver también con la conducta dentro del matrimonio, según el capítulo 5, verso 22 al 33. ¿Cómo podemos nosotros verdaderamente responder a las exigencias de parte de Dios en el matrimonio de que la mujer esté sujeta a su marido en todo y que el hombre ame a su mujer como a sí mismo? ¿Cómo puede lograrse? Solamente estando en Cristo. Es la única manera, porque fuera de Cristo, hermano, todo queda mal hecho. Pero en Cristo todo es posible. Entonces, la conducta dentro del matrimonio se manda que no sean gritones, que no sean respondones, que no sean groseros, que no sean impíos, que traten bien la gente, que traten bien a sus hijos. Bueno, todo eso lo encontramos allí en el capítulo 6, verso 1 al 9, cuando habla acerca de la familia, acerca del hogar, que los padres no griten a sus hijos, que los hijos obedezcan a sus padres. Todo esto para provecho de cada uno de nosotros. Tenemos una propiedad de victoria en medio del conflicto. Nos habla el apóstol Pablo en el capítulo 6, verso 10 al 20, de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra huestes superiores en lugares celestiales en Cristo. Pero se destaca de que Él ha sido vencido y que nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús. Y tenemos la conclusión de esta maravillosa carta en el capítulo 6, verso 21 al 24. Esperamos que estos comentarios tan especiales los ayuden a ahondar, porque aquí estamos presentando un bosquejo, el cual debe ser analizado y por eso les queda allí grabado para que vuelvan a escuchar, hagan sus anotaciones, hagan sus investigaciones. Es como colocarlos a la puerta para que ustedes se encarguen de penetrar más allá, porque esta carta tiene una profundidad, es un tesoro verdaderamente maravilloso. Y Dios nos la ha dejado para nuestro provecho. Es allí donde encontramos la herencia incorruptible que ha sido prometida a todos los que el Señor ha llamado, a los que el Señor ama de una manera muy especial. Bueno, será en otra oportunidad que estaremos mirando más acerca de esta carta a los Efesios. Vamos a hacer una oración. Le damos gracias a Dios por su bondad, por su misericordia y por habernos llamado para ser santos, para servir, para seguir, bueno, para estar completamente activos en este camino que conduce hacia la gloria eterna. Soberano Señor, una vez más te damos gracias, te bendecimos. Gracias, Señor, por todas las personas que han estado pendientes de esta serie de enseñanza de la palabra de Dios, conforme a la carta que tú nos has dejado por medio del apóstol Pablo, para que tengamos conocimiento de ti, para que nos preocupemos
y andemos totalmente en el Espíritu, porque ese es tu anhelo, Señor, ese es tu deseo. Padre, deseo que esto contribuya al bienestar de los creyentes y al bienestar de aquellos que todavía no te conocen, que te pueden conocer a ti, único Dios verdadero, y la vida eterna. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, el Señor. Amén. Muchas gracias por acompañarme hasta ahora y que el Señor continúe bendiciéndoles de una manera especial y estén muy atentos a medida que se va haciendo el análisis. Le vamos participando a ustedes de este contenido a través de este medio de comunicación que el Señor nos ha concedido en su gracia. Que la paz de Cristo llene sus corazones. Yo quiero con mi voz elevar esta plegaria. Yo quiero con mi alma adorarte, mi Señor. Pues cuando vengo a ti, me das tu dulce